Y ahora en Mar del Directo vamos a hablar de derecho con el abogado Ramiro Recho. Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Marisol, buen día. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de expropiación. Expropiaciones. Tema lindo, no es por ahí del día a día, no es algo que vaya a No es moneda sentir. corriente. Exacto, pero sí es interesante, nos va a permitir entender algunas cosas que pasaron hoy en Argentina. Ah, muy bien. ¿Qué es una expropiación? Una expropiación es una figura jurídica que está en la Constitución, tanto nacional como provincial, que permite al Estado, vamos a decirlo así, quitarle una propiedad a un particular, privarlo de la propiedad, cuando hay lo que la Constitución llama utilidad pública. Bien. ¿No? Es decir, cuando por alguna razón un inmueble, puede no ser un inmueble, pero generalmente es un inmueble, tenga algún tipo de utilidad para la comunidad, por eso pública, para la sociedad toda. Como el caso emblemático es cuando se han expropiado propiedades para hacer una autopista. Sí, y demás, eso ¿no? estaba pensando. La Constitución exige, como esto es una excepción al derecho de propiedad, porque nada más y nada menos que el Estado, Claro. si yo te saco tu propiedad, es un mecanismo excepcional y para que para que proceda una indemnización, una expropiación, tiene que haber una ley del Congreso Nacional o provincial, dependiendo del caso. Las provincias tienen sus propias leyes de expropiación. Sí. La calificación de utilidad pública tiene que estar en esa ley, tiene que estar en el Congreso. ¿Por qué? Porque se supone que en el Congreso hay más debate, es un organismo colegiado, con distintas opiniones. Si vos lo dejaras en manos del Poder Ejecutivo, una persona podría disponer de la propiedad de otra, con todo el aparato estatal. Eso se quiere evitar. Por eso. Resguardo de derecho de propiedad. Bien. Entonces tenés que tener una ley que diga este inmueble de utilidad pública y al propietario hay que indemnizarlo de forma previa. Perfecto. Es decir, vos necesitas el Congreso que saque una ley, que haya utilidad pública declarada en esa misma ley, e indemnizar al propietario antes de que el Estado tome posesión, salvo cuando un caso de urgencia que el Estado puede depositar a cuenta y después se discute judicialmente. ¿Y qué pasa si la persona dueña de ese inmueble no quiere o considera que el dinero no es el correcto? Bueno, si no quiere, no hay nada que pueda hacer porque esto es una decisión del Estado. Necesito tu casa. Claro. No te puedo decir, no. No, exacto. Me la quiero quedar. No te están consultando. No, claro. Sí, la indemnización, pues de hecho el motivo de conflicto es usualmente el de las indemnizaciones. El Estado, como tiene que ser la indemnización previa, cuando va a pedir la toma de posesión y demás, tiene que tener calculado, estimado, la indemnización, el valor de la indemnización. Bien. Y una vez que la ley salió, el Estado debe iniciar un juicio. ¿Por qué? La ley dice, se declara de utilidad pública la propiedad tal. A partir de ahí, el Estado puede o bien decirle al dueño, bueno, nos sentamos y nos ponemos de acuerdo. Si hay acuerdo, bárbaro. Sí. Es un acto administrativo, se le paga y listo. Y le transfiere, le hace la escritura al propietario al Estado. Bien. Si no hay acuerdo, que es lo usual, entonces el Estado, como expropiante, debe iniciar un juicio, depositar el monto que considera que es el de la indemnización, y el expropiado, si no está de acuerdo, que es lo usual, va a decir por qué cree que el monto es mayor, y ahí se abre un juicio en donde hay tasaciones, pericias, etcétera, que suele ser un juicio largo. El problema con las indemnizaciones, y después tenés el Estado tiene que iniciar el juicio, que a veces no lo inicia. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasa? Las leyes que decretan expropiaciones dan un plazo. Entonces, suponete sale una ley hoy, expropiamos tal propiedad, y esta expropiación tiene un plazo de 2, 3, 5 años, para decirlo así. En ese plazo el Estado tiene que iniciar, suponiendo que no haya llegado a un acuerdo con el dueño, iniciar un juicio para poder acceder a la posesión y pagar la indemnización. ¿Y si no lo hace? Si no lo hace, es el propio expropiado el que puede iniciarlo. Decir, mira, che, vos no lo iniciaste, lo inicio yo. Claro. Porque ¿qué pasa? Una vez que expropien tu propiedad, aunque el no inicio del juicio por parte del Estado no perfeccione la expropiación, ya al particular lo invocaste, digamos. Y sí, ¿no? Exacto. Porque ¿a quién le vendo mi propiedad? Ha sido el elegido. Claro.
A mí me expropian una propiedad, hay una ley que dice que me la expropian. Después no inician el juicio, ¿a quién se la vendo? Y claro, ¿no? exacto. Porque de hecho puede pasar, y pasa, que después las leyes, una vez que van venciendo o antes que venzan, salen leyes que prorrogan. Exacto. Entonces tenés situaciones muy irregulares con propiedades a las que el Estado dijo que hay que expropiar y después en los hechos no se terminan expropiando y el dueño en el peor de los mundos. Bien, claro. No cobró. No. Entonces, por eso tiene la opción de iniciar el juicio para hacer lo que el Estado no hace, ¿no? También existe, por ejemplo, la posibilidad para el expropiado, la expropiación inversa, que se llama cuando vos me expropiaste una partecita de mi propiedad, una parte, tengo un campo, ponele, me expropiaste una parte y la parte que no me expropiaste no me sirve. Porque es chiquita, porque no es económica, expropiame todo. Yo te hago juicio a vos para que vos me expropies todo. Bien, ¿no? Eso se puede. Eso se puede hacer. Y también incluso el dueño tiene, en algunos casos, el propietario la posibilidad de, en caso de que pasado el tiempo la expropiación se haya abandonado, el Estado no toma posesión, no le dio a la propiedad el destino que la ley le dio, porque la ley cuando expropia dice es utilidad pública para tal cosa. Sí, para hacer una autopista, por ejemplo. Claro. Bien. Después no le dieron esa utilidad y el propietario puede pedir que se, vamos a decirlo así, que se vuelva atrás. Una retrocesión, que se vuelva atrás eso también. La expropiación después de que pasó el plazo que se intimó al Estado a cargar, que un plazo largo. Sí, ¿no? todos los pasos correspondientes, pero se puede volver atrás. El problema que presenta en la práctica la expropiación es que políticamente se ha desnaturalizado su idea constitucional, que es, ya te digo, una excepción al derecho de propiedad, y se hacen expropiaciones con una liviandad, sobre todo en provincia de Buenos Aires, con muy pocos legisladores que se oponen, pero hay una mayoría transversal de distintos partidos, en donde por ahí se expropian propiedades. Por ahí no, se expropian propiedades para destinarlas a una persona determinada o un grupo de personas determinadas, que es lo opuesto a lo que dice la Constitución. Sí, claro. Lo opuesto a utilidad pública es una utilidad privada. ¿Cómo se puede hacer eso entonces? Y hay, por ejemplo, se expropian propiedades para dárselas a un centro de jubilados, centros de combatientes, clubes. ¿Viste el famoso sentimentalismo a la hora de legislar? Sí. O lo que priorizan la cuestión social, ¿no? Claro, que está muy bien, pero vos decís, son excombatientes, tuvieron las Malvinas, dale una propiedad. Claro, es de otro. Sí. Son jubilados, pobrecitos, dale una propiedad. Es un club de barrio, van los chicos juegan al fútbol, dale una propiedad. Claro, pero se la está sacando a otro. En el medio del derecho de propiedad, ¿viste? La Constitución. Es más, empresas, a veces hay empresas que cierran, los empleados crean una cooperativa y expropian la empresa al empresario y se la dan a la cooperativa. Acá en Mar del Plata tenemos un caso de esos con la cooperativa de lácteos. Claro, pero eso, la Constitución no prohibió la expropiación para eso. Claro. Digamos, a ver, si una empresa se fundió toda la vida en todo el mundo. Sí. Cosa que pasa. Sí. Si una asociación de gente, por más buena que nos parezca y no tiene sede, no tiene que venir el Estado a sacársela a otra persona para dárselas. Claro. ¿No? O sea, han hecho expropiaciones incluso a propiedades cuyo dueño había iniciado juicio a los ocupantes. Y lo ganaron, lo tenían ganado. Sí. Entonces imagínate que vos tenés tu casa, ocupa en tu casa, ocupas. Intruso, llámalo como quiera. Sí, gente que se metió a la fuerza. Y viene el Estado y te dice, te saco la propiedad, y se la doy a ellos y a vos no te pago. Te pongo en situación de juicio. Bueno, es muy común políticamente, te digo, muy transversal, salvo muy pocos legisladores liberales, esta liviandad que va contra la Constitución. Porque claro, te permite sacarte una foto en el diario y decir, mirá qué bueno soy un trabajador, les prometés que la empresa va a ser de ellos, va a ser un centro jubilado, un club, esto va a ser ustedes, chicos, me saco una fotito, soy Gardel para ellos. Claro. Y en el medio tenés un tipo que se queda sin una propiedad. Exacto. Tenés empresas con quiebras, vos tenés proceso judicial con otros acreedores queriendo cobrarse, y vos pasás, le decís al juez correte y a los acreedores, ahora esta propiedad la quedo yo. Propia, claro. No cobran los acreedores, pasás por la división de poderes. Esos conceptos que uno dice, lo estudiamos en la secundaria. Sí. Constitución, derecho de propiedad, división de poderes. Bueno, en aras de una fotito en la práctica, y de quedar bien, se desnaturaliza mucho esta función. Las cosas que suceden. Argentina, no lo entenderías. No pasó siempre en Argentina. No. Pasa el último tiempo, por eso es una señal de algunos tiempos en los que estamos. Muy bien. Ramiro, muchísimas gracias. Gracias a vos, como siempre, un placer. Estuvimos hablando de Derecho con el abogado Ramiro Recha.